Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Zaragoza, comarca de Zaragoza. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, comencem. ¿Por qué nos odiáis? Es la pregunta que recordaba Javier Aijón, uno de los 6 de Zaragoza, en su último artículo en La Última Hora Noticias, que le hacía un policía judicial durante su detención el pasado 17 de enero de 2019, día en el que arrancó la pesadilla para estos 6 chavales de Zaragoza por el radical y extremista delito de haber participado en una manifestación. No han valido ni la falta de pruebas por parte de la policía, ni las contradicciones e incongruencias policiales puestas de manifiesto por la defensa de los acusados, ni tampoco las numerosas pruebas puestas encima de la mesa de que ninguno de los 6 de Zaragoza había formado parte de los delitos de los que se les acusaba. Nada vale cuando las sentencias y condenas se escriben antes de empezar los juicios y tampoco nada vale cuando la única intención es la de criminalizar y perseguir el antifascismo con tal de darle alas a la auténtica alternativa de régimen, las clases dirigentes, la ultraderecha. Entonces, ¿por qué nos odiáis? Pues por todo ello, por haberle jodido la vida a 6 chavales inocentes, por cooptar la justicia y la democracia para continuar perpetuando los privilegios de las familias de largos apellidos, por criminalizar a un movimiento, el antifascismo, que debería ser el consenso sobre el que construir democracia, por comprar, amplificar y justificar los relatos de aquellos cuyo único objetivo es acabar con la democracia. Por todo esto y mucho más os odiamos, porque al final resulta que los últimos garantes de la democracia son los que más actúan contra ella. Por eso, ahora y siempre, absolución para los 6 de Zaragoza. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, en Davant, en Tabant. Caballo de Troya, la que lo rompió todo, de su mierda saca oro y se fortalece. Y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Bienvenidos, bienvenidos, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo, la número 39 de la temporada Monoter y el penúltimo programa antes de irnos de vacaciones. El único podcast capaz de apoyar la candidatura de Teruel como sede de la Agencia Espacial Española con el primer vuelo espacial no tripulado de la historia. El salto de Carrero Blanco por los cielos de Madrid. Y no solo salir vivos de ello, sino que además entrar por la puerta grande y por derecho propio en el Star System turulense antes que Teruel existe. Y no podría ser de otra manera, me acompaña una semana más el Monoter que no necesita del Star System turulense para realizarse, porque para Star System el que está montando es Radio Monotes. David Pérez, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¡Yepa, Julián! Oliendo a leches, hostia, ¿qué digo? A vacaciones. Bueno. Agencia Espacial Española, Carrero Blanco y ahora tú charrando como si fueras Albert Rivera. ¿Qué puede salir mal en este penúltimo programa de Radio Monotes? Pues nada, Julián, nada va a salir mal. Vamos bordeando todos los asuntos con tal de continuar haciendo amigos en el Star System turulense. Verás cuántas migicas vamos a hacer con David Ibera, Javier Sierra o Pepe Polo. Purita vanguardia cultural de aragonesa, chaticos. Pues es que ha habido una foto la foto esta que se ha hecho apoyando la candidatura de la sociedad civil. Que es que lo que más me ha llamado la atención de la foto ha sido lo guapes que vamos a quedar, si nos invitan algún día, al lado del sheriff del lugar, José Ramón Morro, y sus gafas reflectantes. ¿Qué digo yo? No hay nadie que le diga que está haciendo el ridículo con esas putas gafas. En todas las fotos, es que además no es la primera en la que sale, generalmente en fotos donde nadie lleva gafas de sol. Stop José Ramón, ya vale. Si no te lo dicen tus asesores, te lo decimos desde Radio Monotes, los Monoters, te decimos que esas gafas no te hacen ni más interesante ni te proyectan como político madurito, sexy, moderno, que sale los domingos con la grupeta y la Yamaha de 4 tiempos a surcar las carreteras turulenses metiendo miedo a los ciclistas. No, José Ramón, no. Solo haces el ridículo, ¿vale? Que quede claro. Deja de llevar esas gafas, ¿vale? Sobre todo si te van a hacer una foto.
Bueno, David, déjale ser libre y experimentar. La política turolense necesita de innovación, valentía y atrevimiento. Y para uno que se lanza... ¿Sabes, Julián, lo que necesita la política turolense y aragonesa? ¿Sabes lo que lleva pidiendo desde hace semanas la política turolense y aragonesa? ¿El qué, David? ¿El qué? Pues un moliendo vivo, que se han venido arribísima unos cuantos estos días y no tenemos al día nuestros montes. Así que échale al Flying Free que nos vamos con el último moliendo vivo de la temporada. Y arrancamos moliendo vivo con gente que se ha venido arribísima estas últimas semanas en nuestro desierto de lo real llamado Aragón. Y es que si unos Juegos Olímpicos de verano ya son suficientemente soporíferos para pillarte siestas kilométricas al ritmo de pruebas de gimnasia o natación sincronizada, la candidatura de unos Juegos Olímpicos de invierno gestionada por el Lambanato en verano es directamente insuperable. A nuestro muy honorable presidente Javier Lambán no le pareció suficiente con que le pintaran la cara desde el diario El Mundo con la publicación de que los técnicos de Aragón dieron su aprobación casi sin debate al reparto de los Juegos Olímpicos de 2030, a raíz del acceso que tuvo el propio diario El Mundo a las grabaciones de las reuniones entre el Comité Olímpico Español, Cataluña y el propio Aragón, que a Javier Lambán le dio por enchufar el ventilador de mierda y cargarse hasta el apuntador. Primero acusando de aliado del independentismo al presidente del Comité Olímpico Español, sí, oyen bien monoters, acusando al Comité Olímpico Español de ser independentista, tras haber afirmado que Lambán se llevó al terreno político la candidatura, rompiendo un acuerdo por el que Aragón celebraba incluso más pruebas que Cataluña, 54 pruebas en territorio aragonés por 42 en el lado catalán. Y segundo, acusando también de aliado del independentismo a Pau Gasol, el Gasol español, como dirían en la sotana, tras afirmar que Aragón no ha respetado la candidatura conjunta y la ha politizado, ante la retirada definitiva por parte del Comité Olímpico Español de la candidatura para 2030, a los que Lambán, suponemos que ante la turba españolista diciéndole que hay límites en esta vida y que Gasol es el Nadal del básquet, replegó cable y dijo que no se dirigía a él como catalán de manera despectiva y que lo de aliado independentista no iba para él, a pesar de que lo había escrito justo en el tuit anterior. A este lamentable espectáculo se sumó también la actuación estelar de los columnistas palanganeros habituales del Lambanato como Daniel Gascón, que no contento con hacerse un mes de columnas en el diario El País al grito de aragoneses rendíos, ha llegado al punto de pedir unos Juegos Olímpicos de escritores como alternativa a los frustrados Juegos de Invierno que, literalmente, aprovechen las oportunidades del paisaje aragonés, que genere ingresos y que a su vez sea respetuosa con el medio ambiente. La verdad es que Daniel va por el buen camino. Así empezó Motorland y Aramón y mira dónde han llegado, alto, como la inteligencia de los plumas del Lambanato, que para lo único que han quedado es para pillar cacho o paguita de alguna movida que monte Lambán y que les permita continuar viviendo del cuento dando lecciones de ética y moral a la plebe. Vamos, todo éxitos en la gestión del ridículo olímpico del Lambanato, solo superables por dos cosas más. Una, la operación Salvar al Soldado Lambán, protagonizada por un conveniente filtrado de audios al Confidencial por parte de la Guardia Civil de una investigación que nada tenía que ver con la propia candidatura, para hacer aguantar la versión del Lambanato, sea como fuera, ya que empezaba a dar pena hasta en la propia caverna mediática madrileña que le jaleaba. Y dos, por anunciar en boca del consejero de Educación y Deportes que para 2034 habría otra candidatura, esta vez liderada por Jaca y que aglutinaría a todo el Pirineo, metiendo a Navarra también en la ecuación. En palabras de Felipe Fazi, una candidatura de estado fuerte e imbatible. Vamos, que le han pillado gustico al asunto y nos quieren deleitar con una segunda película del ridículo olímpico, por si nos habríamos quedado con las ganas. Una cosa, los navarricos: huid insensatos, huid, no miréis atrás. Y continuamos con otra clásica de Moliendo Vivo y de Radio Monotes, que tampoco se pierde una fiesta y mucho menos una del ridículo olímpico como esta. Fue nuestra Erasmus por la despoblación favorita, Maite Pérez, que al parecer este año se queda sin viaje para salvarnos de la despoblación, a pesar de haber sido más limpiabotas que nadie en el ridículo olímpico de Javier Lambán, saliendo en defensa de su jefe con: nos asiste la razón y la lealtad como forma de entendernos, y sobre todo la dignidad y defensa de lo nuestro en el proyecto común que es España, sin manipulación
ni trampas. Orgullo de Aragón y de Javier Lambán. Vamos, un plan sin fisuras. No sabemos qué pudo pasar para que Maite se quedara sin su viaje ante tal despliegue argumental. No sabemos si falló la lealtad, la dignidad o haberse referido así en general a España y no haber hablado de la España desaprovechada por aprovechar o llena de oportunidades le debió de restar puntos. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que el único proyecto común sin trampas y manipulaciones que hubo en estas declaraciones y en otras muchas más fue el del ridículo. Como apoteosis del ridículo fue afirmar en Cortes de Aragón que la lucha contra la despoblación en Aragón es un prodigio frente al milagro de otros, al ser interpelada por el diputado del PP, Fernando Ledesma, acerca de las políticas de lucha contra la despoblación en la última sesión de control al gobierno en las Cortes de Aragón. Citamos textualmente: si el milagro son Castilla y León y Galicia, nosotros somos un prodigio digno de estudio de la naturaleza, le espetó Maite Pérez a Fernando Ledesma cuando le acusó de la falta de ambición en la ley de dinamización rural y le sacó a pasear los referentes de Castilla y León y Galicia, dos comunidades en las que en lo que va de 2022 perdieron 13.000 y 6.500 habitantes respectivamente, a diferencia de Aragón, que perdió única y exclusivamente 919 habitantes. Asimismo, Pérez reiteró que el gran agujero de la pérdida de población a día de hoy en Aragón se encuentra situado en Zaragoza capital, que en 2021 perdió 18.109 habitantes por los 140 de Teruel y los 586 de Huesca. Comprenderán monoters que solo se puede quitar población de donde hay, es decir, que llega un momento que en el pozo de la despoblación que ya es imposible perder población, básicamente porque no la hay. Y es que parece ser que la innovación y el prodigio digno de estudio de la naturaleza de Maite Pérez y las políticas de lucha contra la despoblación del Lamanato es acabar con el problema de la despoblación, acabando con su causa, es decir, con la gente que vive en los pueblos, para así poder cuadrar los datos. Y hablando de gente que acaba con cosas y continuando con la peña que se ha venido arribísima en la política aragonesa en estos últimos días, Emma Buch, la alcaldesa de Teruel, que a pesar de cargarse el símbolo y emblema más apreciado por los turolenses, continúa en su cargo. ¿Sorpresa? Para nada, monotes. Recuerden que el magufo osteópata de las haircuts que nos salvarían de la despoblación, Ramón Fuertes, continúa en su cargo a pesar de haberse autocontratado desde su concejalía a sus propias empresas. Buch prometió que para la vaquilla habría puesto el paño oblicuo y de momento ya ha puesto la columna. Otra cosa son las respuestas a cómo acabó cayéndose la anterior columna y quién tomó la decisión de tensionarla sacando 23 sogas que tiraban de ella, o quién mandó retirar a las brigadas municipales a pesar de que había sido una empresa externa la que puso y la que se negaba a ir un domingo a retirarlas para que pasara la procesión del Corpus. Es más, ha ido tan sobrada y se ha venido tan arriba la señora Buch que ha regalado a los peñistas miles de camisetas por el silencio y los servicios prestados ante tal infortunio. En las camisetas rezaba un expeditivo: la vaquilla es nuestra, con los logos del propio ayuntamiento y de Interpeñas, para que os quede claro, monoters, de quién es la fiesta y quién la hace posible, por si os quedaban dudas. Así como ha tenido entretenida la chavalada turolense con el serial que de si el torico era fake o no fake, con la colaboración y aplauso de la prensa local e internacional, una gestión que ha tenido como culmen el anuncio por parte de Emma Buch en plena convención del Partido Popular de que había entregado un manto en nombre de todos los turolenses con el ángel custodio del torico que la Virgen del Pilar lucirá todos los años a partir de el sábado que se inicie la fiesta popular de la vaquilla. Pues ya estaríamos todas, monoters. ¿Cómo será la magnitud de la gestión del equipo de Buch? Que para que no se vuelva a repetir, a lo único que acuden es a la protección divina. Y continuamos con otro de los clásicos aragoneses, Motorland, y es que no están siendo semanas tranquilas para el proyecto más dinamizador y asentador de población del mundo mundial, ya que la ampliación del despacho y los 2 másteres pagados a espaldas del Consejo de Administración con el dinero de todas y todos los aragoneses en la IE University de Madrid y con la misma validez que los másteres de Pablo Casado y Cristina Cifuentes juntos, así como el retraso en la puesta de venta de entradas para el próximo MotoGP, han acabado por defenestrar a Santiago Abad como gerente de Motorland. Y así pues, cautivo y descabezado el proyecto que hace las delicias de los más rednecks del Lambanato, la alternativa para continuar haciendo la MotoGP ha sido volver a contratar al antiguo gerente de Motorland a través de una empresa externa. Alguien dijo puertas giratorias, para nada, monoters, no seáis mal pensados, y es que como nos han intentado dejar claro desde las autoridades competentes acá, a.k.a. Joe,
Arturico Aliaga y su guitarra, así como los distintos medios de comunicación como Diario de Teruel o La Comarca, los 4 empleados de Motorland contratados, entre los que se encuentra Tomé Alfonso, el gerente de Motorland entre 2008 y 2017, se abstendrán en las labores de asesoría para no generar falsas expectativas. Y es que de falsas expectativas Tomé Alfonso sabe un huevo, porque su salida de Motorland en 2017 se debió a la entrada en vigor de la Ley 1/2017, que, a grandes rasgos, impedía a Tomé Alfonso compatibilizar su cargo con trabajos externos, además de pasar a cobrar menos, ya que su salario como directivo en la empresa pública como Motorland pasó a equipararse con los de los directores generales del gobierno de Aragón. Es decir, pasó de cobrar más de 115.000 euros, más extras que se sacaba de los trabajos externos, a 64.000 pavazos, más 32.100 de complementos. Vamos, que casi dejan en el umbral de la pobreza a Tomé Alfonso. Y todo esto gracias a la iniciativa de Cuando Podemos molaba, de esta ley que topaba a los salarios de los altos ejecutivos. Ahora Tomé está por encima de la justicia revolucionaria podemita, ha tomado las riendas de su vida, se ha ido a Andorra, es un hombre hecho a sí mismo y se ha montado una empresa que contrata otras empresas como Motorland para hacer ¿qué? Pues exactamente lo mismo que hacía en Motorland, pero ahora sin topes salariales, sin mierdas de compatibilidades, sin responsabilidad pública y estafando a la hacienda española, porque se lo lleva muerto a Andorra. Y saben lo mejor, con el propio Podemos dentro del gobierno. ¿Qué podría salir mal, monoters? ¿Qué podría salir mal? Y continuando con otro clásico de la política turolense, las promesas incumplidas. Y es que ni Teruel Existe consigue que las ayudas del funcionamiento de las empresas acá en Radio Monoters, los paraísos fiscales de la España vaciada, para Teruel, Cuenca y Soria, autorizadas por Europa, se pongan en marcha. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, hizo la longuis, no aclaró nada y encima puso en duda su aplicación en la última comparecencia del Senado ante una pregunta del propio Teruel Existe. La indignación ha recorrido la política turolense. Desde la candidatura ciudadana de Teruel Existe han calificado de hipocresía y palabras huecas la respuesta de Rivera y exigen una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que desde el rotundamente sí que la lió parda en la política turolense, la han apartado de responder preguntas sobre este tema. Ya está, sorpresa, Maite Pérez, que parece que sí es para hacerle la puñeta a Sánchez o al gobierno de coalición, no están del PSOE. Se le exigiendo la aplicación inmediata de estas bonificaciones de hasta el 20% de las empresas por el gobierno que con tanta esfuerzo habría conseguido su gran amado líder Lambán, y que ahora sus propios compañeros de partido se mean en ellas para aplicarlas. Otro éxito más para la Secretaría del Reto Demográfico del PSOE y para el plan estratégico de Maite, la PSOE turolense PSOEando. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bonaeri. Y para cerrar, una de futuro negro, como no podría ser de otra forma en este lambanato que nos gobierna. Y es que, como nos cuenta Eduardo Bayona en Arainfo, la crisis climática impugna el modelo productivo de Aragón al desnudar la fragilidad de la automoción, el esquí y la agroindustria. Y es que hasta 3 informes, uno del Ministerio de Transición Ecológica sobre los impactos y riesgos del cambio climático en España, otro de la Organización Agraria COAG sobre el futuro de la agricultura ante el cambio climático y otro de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica sobre la transición hacia el vehículo eléctrico, dejan a las claras las dificultades y retos futuros que va a tener sectores estratégicos para el sistema productivo aragonés, como el turismo de la nieve, la automoción y la agricultura. Y saben que es lo peor, monoters, que nadie está haciendo nada por construir alternativas, sino todo lo contrario, se continúan enchufando millones de los fondos de Next Generation para ampliar Cerler por Castanesa o para más urbanizaciones en Benasco y Formigal para el pelotazo urbanístico, a pesar de que sea una de las zonas con el precio más alto por metro cuadrado de toda España y no haya parque público de vivienda para alquilar. Vamos, lambanato Mad Max a todo trapo, apostando todo a la negación del cambio climático, a continuar quemando gasolina en Motorland y construyendo coches de combustión para los más rednecks del lugar, a topísimo de macrogranjas para comer carne roja con las mayores garantías de cáncer de colon del mundo y copazo de purines para brindar por la faena bien hecha. Porque total, ¿para qué buscar futuro en Aragón si con esto de la despoblación no va a quedar gente? Y con esto y un molino, cerramos el último Moliendo Vivo de la temporada.
la sección que te trae toda la actualidad aragonesa 100% libre, de ridículos olímpicos del lambanato, de prodigios dignos de estudio de la naturaleza en la lucha de la despoblación de Maite Pérez, de derrumbes de Mabug, mantos de la Virgen del Pilar y camisetas para comprar voluntades de peñistas, así como de futuros llenos de paraísos fiscales que nunca llegan, de puertas giratorias a lo Motorland y de este nuestro Aragón más Mad Max, en que los únicos que van a quedar de pie van a ser los tocinos, los purines y @Teruelano y sus molinos. Hasta el próximo Moliendo Vivo, hasta la próxima temporada de Radio Monotes, disfruten del verano y recuerden, más Moliendo Vivo, menos Mad Max del Lambanato y menos paguitas para el palanganas de Daniel Gascón. Pues cerramos el último Moliendo Vivo de la temporada y pasamos a la parte seria e interesante de Moliendo Gordo, las entrevistas. En esta ocasión charlamos con Javier Aijón, perteneciente a los 6 de Zaragoza, que se enfrenta a 7 años de prisión por participar en una manifestación contra la ultraderecha. Bienvenido, benvingut, bien plegado, Javier, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarme a explicar el caso. Muchas gracias a ti por acceder a la entrevista. Para arrancar y situar un poco a nuestros monotes más desubicades, cuéntanos, ¿quiénes son los 6 de Zaragoza y por qué lucháis? Bueno, los 6 de Zaragoza somos un conjunto de 6 chavales, porque además somos todos jovencicos, que el 17 de enero de 2019, un mes después de que Vox entrase en el Parlamento andaluz, nos manifestamos contra la presencia de un mitin de Vox en el auditorio de Zaragoza, que por cierto es un edificio público que pagamos todos y todas con nuestros impuestos. Nosotros nos manifestamos, acudimos a una manifestación que fue convocada desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y pues fue una manifestación que acabó con una represión policial de libro, palos, porrazos, tal. Y pues bueno, al final de todos estos acontecimientos y además pasados unos 30 minutos de todos los altercados violentos y todos los enfrentamientos con la policía acudió a una serie de bares cercanos y de calles cercanas a los disturbios que habían sucedido en la Universidad de Zaragoza y empezó a realizar detenciones aleatorias. En concreto, pues estas 6, entre las cuales yo me encuentro. Claro, o sea, por entrar un poco más en detalle, ¿no? ¿Qué pasó en aquella movilización para que comenzara, digamos, ¿no? la violencia y cómo es que acabáis detenidos los otros 6? Claro, o sea, esto es algo que lo he comentado bastante en charlas y tal. La actitud hostil estuvo desde un primer momento llevada por los cuerpos policiales. Es decir, yo llegué tarde a la manifestación. Llegué 5 minuticos tarde, se convocaba a las 7, justo salía de trabajar a las 6:30, no me daba tiempo a llegar pronto, así que llegué 5 minutos tarde. Pero aún así, te puedo decir que la actitud de los manifestantes estaba siendo pacífica, no había ni un solo lema agresivo que a veces se suelen escuchar en estas manifestaciones. Mucha cara nueva, mucho lo típico de, bueno, en Zaragoza como en Teruel imagino que también pasará y en otras ciudades, que a veces siempre nos vemos los 4 pesados de siempre en las manifestaciones. Pues aquí completamente distinto, había mucha gente joven, mucha gente nueva, gente que era su primera manifestación. Y aún así la policía había requisado la pancarta de la manifestación, había requisado banderas, había identificado a 20 personas que eran los que estaban llevando la pancarta y tal, y además estaban ya pues con una actitud directamente hostil, o sea, con los cascos antidisturbios puestos, con los escudos preparados, algunos hasta con la porra en la mano, y cualquier encuentro que había entre policía y manifestantes no se hacía desde una cordialidad de vamos a evitar tensar la cuerda o se hacía desde la pura agresividad de por aquí
nosotros controlamos la manifestación, nosotros llevamos por donde queramos llevarlos, básicamente. 2 años después de aquella manifestación llega el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza con el juez Carlos Lasala, con 0 pruebas aportadas por parte de la policía y vosotros aportando testigos, pruebas, demostrando las contradicciones de la policía y también vídeos de las cámaras de seguridad de la universidad en las que no se identificaba a ninguno de vosotros. Pero a pesar de todo ello, las pruebas se acaban desestimando, la sala le da validez al atestado policial y en enero de 2021 sale la sentencia que os condena a 6 años de prisión por atentado a la autoridad y desórdenes públicos y a una multa de 2.800 euros por delitos de lesiones. ¿Cómo viviste en lo personal el proceso judicial? ¿Se buscaba más una condena política que metiera miedo al movimiento antifascista y a la sociedad en su conjunto que impartir justicia? ¿La sentencia estaba escrita antes del juicio? Da la sensación. Yo no quiero decir que el juez lo escribiese a posta ni que actuase conforme a su ideología. Pero desde luego, cuando sabes que eres inocente, cuando has presentado no solo pruebas, testigos, además más de uno que corroboran haberme visto en todo momento en la manifestación con una actitud pacífica, como cuando se comenzaron los disturbios, un amigo mío y yo decidimos salir de la universidad saltando unas vallas. Es decir, el problema es que a pesar de toda la carga de, no solo testigos, como has comentado, una prueba objetiva como son las grabaciones de seguridad con un peritaje realizado por una experta en análisis audiovisual. Claro, con todo el peso de pruebas y testimonios que estamos llevando, el problema es que en España hay un término jurídico que es muy extraño en el resto de democracias europeas y occidentales, que es el de principio de veracidad. La policía se entiende que al ser un cargo de autoridad está obligada a decir la verdad y como está obligada va a decir la verdad. Bueno, de hecho, en Estados Unidos, un país ni siquiera muy sospechoso de ser de izquierdas o socialista o lo que sea, en Estados Unidos lo que se tiene es el principio de sospecha. Un policía, puesto que tiene un cargo de autoridad, no solo no va a decir la verdad por tener ese cargo de autoridad, sino que puede aprovechar ese cargo de autoridad para darle más valor a sus palabras. Entonces, siempre la policía va a tener que demostrar con pruebas fehacientes lo que está diciendo en un juicio. Uh-huh. Por contra, en España es al revés. La policía tiene el principio de veracidad, que ahora encima va en contra de uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. Uh-huh. ¿Y cómo viviste en lo personal todo este proceso? En lo personal, pues la verdad, muchísima incertidumbre en todo momento, tanto en el momento de la detención como en el momento, porque además, pues os podéis imaginar que todo esto es un lenguaje que a una persona que sale de extracción de clase obrera y popular, básicamente, que tiene que trabajar para pagarse la universidad, que tiene que tal, es un lenguaje muy lejano, muy abstracto y como que muy poco pegado a la realidad. Entonces, se hace muy complicado vivir, el abogado te informa, ¿no? Te comenta y te explica, pero aún así se te hace muy complicado entender según qué cosas. Luego, desde el tema de la salud mental, es algo con lo que me estoy volcando mucho en explicarlo, porque imagínate que mañana coge el juez del Supremo, ve que efectivamente esto es una injusticia de libro y declara la absolución. No sería tan complicado porque ya hay 2 casos bastante parecidos, el de Adrián y el de Pablo, que han acabado en absolución con lo mismo. O sea, palabras de policía en contra y pruebas objetivas a favor. Entonces, imaginemos que todo esto acaba bien, que demuestro mi inocencia. ¿Quién me va a devolver estos 3 años de ansiedad, de presiones, de incertidumbre, es muy complicado y muchas veces cuando se hablan de estos casos, como el de Alfón, como
el de la Pública Judici o otros tantos casos que hay a lo largo del Estado español, como Alsasua u otros, se habla muchísimo de, hostia, son burrada de condena, con el perdón de la palabra, pero nunca se habla de lo que se vive por dentro y es muy complicado de manejar algo así, sobre todo si eres inocente, porque es muy difícil de explicar el por qué no has hecho algo. Tú puedes demostrar el por qué has hecho algo, pero no el por qué no lo has hecho. Claro, es más fácil demostrar lo que existe que lo que no existe. Yo, intentando ponerme un poco en tu situación, me imagino que se debe sentir una impotencia enorme de lo que tú dices, ¿no? De saber que no has hecho nada y decir, hostia, me ha caído a mí por una cuestión completamente arbitraria, aleatoria, ¿sabes? Porque ese día pues me pillaron a mí, podría haber sido cualquier otro compañero y compañera. Claro, es lo que tú dices, ¿no? 6 años de prisión o 7 años de prisión es una barbaridad, es, bueno, es prácticamente casi un 10% de tu vida lo que se te puede venir encima por no haber hecho nada. Y no sé también si esto en ese sentido, por ejemplo, o sea, no sé si desde entonces tú has participado en más manifestaciones o todo este proceso, me imagino que quizá por prudencia en cuanto al juicio, al proceso judicial, pero quizá también por una cuestión de que funciona la disuasión, ¿no? De que dices, joder, a ver si me ganan otros 6 años. O a ver si esto agrava la condena, o a ver si o a ver si me pillan aquí también y entonces sirve de, no sé, ¿sabes? ¿Le vuelven a dar bombo a esto o influye de alguna manera? A ver, aquí es que, claro, he pasado por muchísimos procesos mentales a lo largo del caso. Han sido 3 años y pues ha habido distintas formas de afrontarlo. Hubo un primer momento en el que, de hecho, yo ni quise hacer campaña, ni ninguno de mis compañeros quisimos hacer campaña y dijimos, bueno, somos inocentes, es imposible que tengan pruebas de lo que hemos hecho, en un juicio esto no va a salir para adelante. Y al final salió para adelante. Ahí cambiamos un poco de opinión y ya dijimos, bueno, pues igual hay que sacar un poquitín la patita, igual hay que gritar un poco, igual hay que hacer que se nos escuche porque... ojo que con la palabra de un policía nos pueden condenar. Pasa el tiempo y yo llegué a un punto en el que dije, bueno, si esto acaba mal al final y yo no salgo a la calle a seguir protestando como lo hacía antes, al final han ganado ellos, al final han conseguido desactivar a un activista o a un militante antifascista o como se le quiera llamar, lo han conseguido desactivar y es algo que no se puede permitir. Yo sigo yendo a manifestaciones, sigo protestando, sigo haciendo activismo del mismo modo, pacífico y tal. Y es que yo creo que no hacemos nada malo. Yo creo que no hacemos nada malo, no he hecho nada malo y no me arrepiento. Yo creo que ir a una manifestación está escrito como un derecho constitucional y no solo escrito como un derecho constitucional, sino como un derecho humano. Entonces, yo desde luego, en un principio sí que me lo tomé como, bueno, igual toca tranquilizarse un poco, salir menos a la calle, pero no podemos permitir que un proceso judicial signifique desactivar a un activista porque nos necesitamos a todos y nos necesitamos a todas en la calle. No sé si tus compañeros han vivido el proceso de manera similar a ti. Bueno, quizás sería una pregunta para hacer a tus compañeros, ¿no? Pero como el que está aquí un poco en representación eres tú, no sé si nos puedes decir si el proceso lo habéis vivido todos de manera muy parecida, si lo habéis vivido juntos o digamos que cada uno, pues, bueno, lo ha llevado de una manera diferente. Cada uno lo hemos llevado de un modo distinto, la verdad. Tanto desde la mera defensa jurídica, cada uno fuimos con nuestro propio abogado y con nuestra propia abogada. Y pues bueno, y luego el problema aquí es que de los 6 de Zaragoza, si estoy yo aquí hablando en representación es porque soy el único que tiene algo de experiencia
política, digamos, de salir a la calle, de ir a manifestaciones, de protestar, de hablar de política y estas cosas que no se suelen hacer mucho en España, pero que da mucha salud democrática. Como he comentado, es que en la manifestación había gente que era su primera mani, su primer acto de protesta. Que es que eran gente muy joven, que es que entre los 6 de Zaragoza hay 2 chavales que eran menores de edad. Entonces, claro, es algo que te lo tomas de un modo distinto. Sí, tú has pasado por otras manifestaciones, has visto cómo colegas tuyos han acabado detenidos, has visto cómo han pasado otras veces, como en el caso de Alfón, como en otros tantos, que más o menos estás mentalizado. Y aún así, ya os digo que no es fácil, aunque estés mentalizado de ello. Pero es mucho más sencillo y te lo tomas también de otro modo que mis compañeros, que es que ya te digo que todo será su primera manifestación y a veces pues sigo en contacto con ellos, a veces hasta me dicen me arrepiento de haber ido a esa manifestación, que les digo, pero bueno, que no habéis hecho nada malo, que no hemos hecho nada malo, que es un derecho democrático, la libertad de manifestación y la libertad de expresión. Claro, acaban consiguiendo eso, precisamente, que bueno, tengas una primera experiencia mala y que ya no vuelvas, que te quedes en casa, claro, y igual que el mensaje que lanza vuestra sentencia es de no oses pues a reivindicar que hay una gente que está ocupando las instituciones, que está llegando a las instituciones, que es antiinstitucional, en el sentido de que no defiende la democracia, ¿no? No oses a contestar por fuera de los círculos habilitados, ¿no? Eso, y es el mensaje que está lanzando, ¿no? Y en ese sentido, no sé si ves un poco pues eso, a los entornos de movilización, tú que conocerás más Zaragoza, como si eso ha pasado alguna factura pues, al movimiento antifascista o a otros movimientos. ¿Te refieres al caso represivo? Sí, ¿no? sí, desde aquel momento no sé, has visto que que se ha replegado más o que la gente tiene más cuidado, hay menos movilización o... A ver, las cosas es que los chavales que están, bueno, chavales y no tan chavales en la coordinadora antifascista es gente muy, muy concienciada y que sabe muy bien cuál es su papel, ¿no? Pero el problema es que cualquier caso represivo siempre acaba pasando factura. De hecho, es la razón por la que siguen haciendo esto, ¿no? De llevar a la cárcel a gente, sea inocente, sea culpable, de hacer procesos judiciales masivos y etcétera. Es porque realmente es útil y sirve para desactivar una parte del movimiento. Claro, si tienes que financiar la multa, por ejemplo, de los menores de edad, que es una multa de 18.000 euros, no puedes entonces financiar una campaña de carteles contra el racismo en un barrio obrero, ¿no? Es decir, son movimientos que no están financiados por bancos, así como ciertos partidos lo están, son movimientos que no están financiados por multimillonarios, así como ciertos partidos y ciertas organizaciones lo están. Entonces, realmente cualquier varapalo, ya sea económico, ya sea judicial, ya sea que van a meter a la cárcel a 6 chavales que estaban poniendo el cuerpo en una manifestación, va a acabar pasando factura. Aunque solamente sea desde el aspecto económico, que es lo que de momento se tiene en firme. Porque los años de cárcel ya veremos si nos caen o no. A nivel laboral, ¿ha tenido consecuencias para vosotros? A mí sí. Trabajé en una empresa, de la cual no voy a decir el nombre. Trabajé en una empresa y, de hecho, yo no hablé de política porque no me gusta hablar de política en una empresa con el empresario. Con mis compañeros de trabajo, pues sí, pero con el empresario no.
El problema es que el jefe, el patrón, pues se enteró porque apareció mi cara en un periódico, en el Heraldo de Aragón, y se enteró. Y a partir de entonces, la verdad que el tío pues era bastante simpatizante de Vox y no paraba, que si rojo, que si tal, que si cual. Así hasta que finalmente no me renovaron. Yo creo que lo que buscaban quizás es que me fuese yo y que así no tuviesen que pagarme más finiquito. Pero bueno, sí que ha tenido repercusiones. Luego a la hora de trabajar en empresas más grandes ya no, porque como hay menos contacto entre los trabajadores y los encargados y tal, pues hay menos problema, pero sí que es verdad que... Y luego también he trabajado en el mundo de la orquesta y ahí la verdad, como es un mundo en el cual se habla muchísimo y es mucho cotilleo y mucho tal, la verdad es que tampoco he podido volver al mundo de la orquesta a trabajar. No sé si tiene algo que ver, pero yo sospecho que sí, la verdad. Continuando con la condena de la Audiencia Provincial de Zaragoza, os enterasteis de vuestra condena antes por el Heraldo de Aragón que por vuestros abogados o notificación oficial de la propia Audiencia Provincial. Cada día hay menos dudas de que en este crecimiento de la ultraderecha que vivimos en el país, los grandes medios de comunicación han cumplido un rol central y tienen una responsabilidad directa en la reproducción social de su discurso y que, por otra parte, nunca lo asumirán públicamente. En vuestro caso, ¿cómo ha sido vuestra relación con los medios? ¿Han continuado reproduciendo con vuestro caso ese marco de criminalización del movimiento antifascista como una banda urbana violenta? Claro. De hecho, hay algo muy curioso. Y es que en las charlas que estoy haciendo ahora, así por ciudades a lo largo de todo el Estado español, he introducido una parte al final en la cual hablo del síndrome de Sherwood. No sé si recordáis, fue un trabajo de final de máster que escribió un tal David Piqué y Caballé, que es un jefe de los Mossos de Escuadra. Repito, sí. un jefe de los Mossos de Escuadra, no ningún soldado raso de la policía, un jefazo, un pez gordo. Claro, este trabajo fue tan polémico, de hecho, porque el tío, dentro de su tesis, lo que defiende es que el objetivo de la policía, en alianza con otros sectores institucionales, que pueden ser los medios de comunicación, es la de la eliminación del objetivo. Y aquí habla directamente en términos militares. Entonces, ¿cómo eliminas al objetivo en una manifestación? No solo moliéndolos a palos, porque eso solo va a conseguir que alguien se cabree al final, sino haciéndolos ver como los malos. Y esto es algo que ha pasado en muchísimas manifestaciones y la gente que tenemos experiencia pisando manifestaciones lo hemos visto y lo hemos vivido, además. Cómo de repente pues empiezan a suceder disturbios, la policía no hace nada, la policía no hace nada, la policía no hace nada y después empieza a detener a gente. Viene de ahí, es una estrategia que se hace directamente en colaboración con los cuerpos policiales y los medios de comunicación y no es nada nuevo. Es como cuando frente a la manifestación que se iba a hacer en Madrid el domingo de la OTAN, en contra de la OTAN, perdón, se filtró a la prensa información de la brigada de información de la policía de que era una manifestación a la cual iban a acudir radicales y abertzales y tal. Es un tipo de periodismo que va muy de la mano con la colaboración con los servicios policiales. Nosotros nos hemos visto pues bastante poco con esta gente. La única vez que sí que llegó a saltar, a tener un poco más de relevancia, que se volcaron hasta Javier Negre, se volcó en tirarnos un poco bulos y tal, fue cuando fue a raíz de acudir al Congreso de los Diputados el 15 de diciembre del año pasado. Eso a la extrema derecha mediática me refiero, le sentó fatal y hasta salimos en portada del ABC y bueno, radicales, delincuentes, hubo un
un artículo en Libertad Digital que ponía los antecedentes penales de Javitsu, el corderito de Podemos. Y luego entrabas dentro del artículo, porque además a mí me lo pasaron y yo dije, ¿qué antecedentes penales? Si no tengo ni un solo antecedente penal. Y entras dentro del artículo y lo único que te explica es el caso. Pero el título con todo el clickbait y todo el bulo y ya han introducido una mentira dentro de la mente de las personas, ¿no? Es poco, la verdad, porque la estrategia mediática con nosotros ha sido más el quedarse en silencio y no decir absolutamente nada y mirar para otro lado, pero sí que alguna vez nos hemos visto con los medios de comunicación. Y con los, digámosle, minoritarios o alternativos, o como se les quiera decir, porque ya me parece que todas las denominaciones son malas, ¿cómo lo lleváis? ¿Lo veis? ¿Estáis viendo que os dan cobertura y fuerza o como todo? Sí. Hay algunos a los que hay que irles un poco más detrás que otros. Arainfo, por ejemplo, se volcó desde el primer momento, fueron los primeros en preguntarme por el caso. Luego también se han ido sumando a los apoyos El Salto, Público. Ahora también estoy hablando con un periodista del diario.es. Es decir, y ahora más recientemente con Lu Noticias, con el cual pues he podido publicar un artículo que os lo recomiendo si no lo habéis leído, se llama ¿Por qué nos odiáis? Sí, va a protagonizar la editorial de este programa. Ha protagonizado, porque vendrá después. Perfecto, pues eso, o sea, la verdad que está un poco al lado del periodismo malo, ¿no? El periodismo que está al servicio del poder y que por desgracia es el mayoritario, pero luego están los periodistas que están pues por vocación. También Miquel Ramos me escucha a todo lo que le digo y me comparte todo lo que le pido. Es decir, hay periodistas que están al servicio de quienes están al servicio y siempre van a favorecer ese discurso de criminalización de la protesta, y hay otros que saben a la perfección que esto es un montaje de libro. Miquel Ramos vivió tiempos, bueno, o sea, que vamos a hablar, ¿no? Que tiene este libro Antifascistas, que por cierto estamos leyendo, y algún día lo traeremos, esperemos a Radio Monetes. Pero sobre todo, por ejemplo, yo que también estoy medio criado en Valencia, el caso de Guillem Agulló fue como, y atravesó a toda la generación especialmente de Miguel Ramos, y creo que eso en algunos territorios, por ejemplo, igual que en Madrid, Carlos Palomino y todo este tipo de cosas, en otros territorios igual, como en Aragón, que no ha habido casos tan claros como esos, ¿no? Me da la sensación de que muchas veces, tanto, evidentemente casos excepcionales hay, pero como que falta sensibilidad antifascista. Es una cosa muy difícil de explicar, ¿no? Porque, a ver, como que no hay incluso en la prensa alternativa como conciencia de este tipo de cosas, ¿no? Y de hasta qué punto como que la persecución al movimiento antifascista ha sido un elemento sin el cual no se puede entender, por ejemplo, en el caso de Valencia, la sociedad valenciana, ¿vale? O sea, es imposible sin esa persecución, sin ese sometimiento de antifascistas, y podríamos hablar de pues, movimiento independentista, incluso izquierda en general, ¿no? Y como hay en territorios donde eso suena muy fácil, pero hay en otros, a mí en Aragón, por ejemplo, me falta un poco de eso, ¿no? Y también porque cuando pasan cosas como estas, ya está la red flag, o sea, ya está el sobreaviso de que sobre esto hay que darle importancia, hay que darle espacio y hay que darle continuidad. Y por ejemplo, gente como Miquel Ramos, eso me da la sensación que viene muy de ahí, pero me continúa faltando incluso esto es una crítica positiva, no, o sea, no en plan mal, ¿sabes? Sino en plan de que falta aún todavía, por ejemplo, al diario.es o al diario incluso Público, les falta un poco, me da la sensación de ese, ¿sabes? No sé cómo explicarlo mejor, pero
Bueno, de hecho, Público me hizo una gracieta. Hubo una vez que Sócrates, yo estudio filosofía, y hubo una vez que Santiago Abascal salió a decir y a comparar a Pedro Sánchez con los sofistas que habían asesinado a Sócrates. Hostia. Bueno, no sé si lo sabéis, pero Sócrates no fue asesinado por ningún sofista. Sócrates fue juzgado en un juicio y condenado, igual que lo he sido yo. Y yo hice un hilo en Twitter, lo expliqué, y al final del hilo decía, es un caso similar al que ha pasado en España con Alfons, similar al mío, similar, y nombro otros tantos casos. Claro, Público es un tuit que además tuvo muchísima difusión, muchísimos retweets, muchísimo tal, y Público lo que puso es un estudiante de filosofía, Hostia. no Javichu el de los 6 o uno de los 6 de Zaragoza, un estudiante de filosofía, como si fuese anónimo, Claro. le da una lección de filosofía a Sócrates. Claro, eso es a lo que me dice? refiero. Claro, esa ¿por qué no sensibilidad. tenéis el valor de decir un Claro. represaliado antifascista? Claro, a mí ahí creo que se juntan dos cosas, que luego creo que está por una pregunta, pero ya la anticipamos. Como que incluso dentro de la propia izquierda, y supongo que nombres no podrás decir, pero que en algunos casos te habrás encontrado, porque siempre pasa, de que estas cosas les incomoda mucho. O sea, de como que a la hora de apoyar o tal, es como, bueno, de perfil, ¿no? Y por otro lado también pasa en el periodismo, que es como este tipo de casos me da la sensación de que es como el que entra a la fiesta, está todo oscuras y se enciende la luz y se ve que aquello es un desastre, ¿sabes? Y está visualizando que, igual que el tema del 4 de febrero, creo que era, de Barcelona, de Patricia Heras, todo este tipo de casos, evidentemente, si están silenciados es por algo. Y porque precisamente si fueran expuestos a la luz pública y se hiciera un periodismo responsable, se verían demasiados huecos en el sistema que no están para menos claro, ¿no? Entonces, no sé si te has encontrado, entiendo que no puedes decir los nombres, por parte de esa, especialmente de la izquierda, como dudas a apoyar este tipo de la absolución total de los 10 de Zaragoza o vuestras campañas o... Pues mira, sí que voy a decir un nombre, Yolanda Díaz. Ah, okay. Sin ningún tipo de tapujos. Yolanda Díaz, y fíjate que como política pues tendré una cierta valoración, tengo mis diferencias con ella, tengo mis acuerdos con ella, pero cuando fuimos al Congreso de los Diputados, yo entiendo, y fíjate que entiendo lo que es tener un puesto de responsabilidad institucional. Lo entiendo, pero no comparto lo que hizo. Cuando fuimos al Congreso de los Diputados, se le invitó a venir. No quiso venir. Lo puedo entender. Es ministra y dentro de un Estado que tiene separación de poderes, ser ministro y decir algo sobre los jueces o sobre una condena o sobre tal, suena raro y suena feo. Vale, lo puedo entender. Pero hubo una periodista que le preguntó, después de una sesión plenaria o lo que fuese, que le preguntó ese mismo día sobre el caso de los 6 de Zaragoza. Y la mujer ni siquiera quiso defender de manera tibia la presunción de inocencia, la posibilidad de que tuviésemos algún tipo de defensa o de que se escuchase siquiera, ya ni siquiera apoyar y decir yo creo en la inocencia, no. Decir, bueno, existe su presunción de inocencia y por lo menos tendremos que escucharlos. Pero ni eso, ni ese pequeño gesto tuvo. Es algo que yo creo que además va a condenar a la izquierda. Ostras, necesitamos políticos de izquierda valientes. Sí. La extrema derecha ya no son nazis que se dedican a palizarnos en un parque. También siguen estando y siguen existiendo. Pero la extrema derecha ahora se ha puesto trajes, se ha puesto gomina, se ha puesto corbata y han entrado en las instituciones. Yo no sé ¿cómo vamos a convencer a la gente de que somos distintos si no hablamos de un modo distinto y si no hacemos cosas distintas? Si no tenemos un discurso valiente, ya no te digo unitario, ya no te digo valiente, si no tenemos un discurso valiente, se nos van a comer con patatas. Sí. Y yo de verdad que veo un problema aquí
invito a toda la gente que escuche este programa a hacer una reflexión sobre eso, porque es verdad, es un problema muy serio. Así es. Para cerrar el recorrido del proceso judicial, tras el conocimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial, elevasteis un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón con la expectativa de reducir la condena en octubre del año pasado. Sin embargo, de nuevo, el juez no quiso aceptar las pruebas gráficas de las cámaras de seguridad, justificaron las contradicciones policiales por el olvido de haber pasado mucho tiempo desde los sucesos y además añadió 1 año más de condena. Esto es como cuando, ¿no?, vas a revisión del examen y te bajan 1 punto para que te vayas calentito. ¿En qué situación se encuentra actualmente el proceso judicial? ¿Habéis perdido la esperanza en que la justicia os declare lo que realmente sois, inocentes? La esperanza nunca, y menos de tener 2 semanas seguidas con noticias de casos represivos con absolución. Yo creo que la esperanza... creo no. O sea, seguimos teniendo la esperanza y la ilusión de que se puede ganar el juicio, de que vamos a tener una sentencia absolutoria, porque lo que estamos presentando ya no es un recurso porque caben dudas. Estamos presentando una prueba objetiva que demuestra nuestra inocencia. Fíjate que es complicado demostrar la inocencia, lo que he dicho antes, ¿no? Es complicado demostrar algo que no has hecho. Pero son grabaciones objetivas. Y es que además, yo ahora menos, pero antes de que me pasara esto, era una persona que vestía con muchas pintas, tenía melena, llevaba una chaqueta escatalítica, de estas que tiene la línea de meta aquí roja y negra. Iba muy pintas, de verdad. Y es que se ve cómo accedemos dentro de la universidad, por cierto, de manera pacífica, en las grabaciones, y se ve que llevo esa chaqueta, se ve que además soy una persona alta, es decir, contrasto sobre el resto de personas que hay, y no se me ve en ningún punto, en ningún foco violento de la manifestación, no se me ve. Entonces, no es que estamos diciendo, que también es un principio jurídico, el indubio pro reo, en caso de duda, ir a favor del acusado, pero ya no es que quepan dudas, ya no es eso, es que tenemos unas grabaciones que contradicen por completo lo que han dicho los policías, no solo en declaración judicial, sino incluso en el propio atestado. Pues a ver si hay, no sé, fuerza, porque la verdad es que no merecéis esto. No sé si habrá justicia en algún sitio. Yo cada día lo dudo más, pero hostia, es que es tan palmario que, en fin. A pesar de, las esperanzas deshechas por los tribunales, aunque comentas, ¿no?, que la esperanza un poco es lo último que se pierde, que todavía tenéis ilusión y esperanza en que la sentencia sea absolutoria. Vuestra campaña por la absolución de los 6 de Zaragoza ha llegado hasta Bruselas, de la mano del eurodiputado Miguel Urbán, al Congreso de los Diputados de la mano de Unidas Podemos y a las calles con varias movilizaciones y a múltiples lugares de Aragón y del resto del Estado gracias al movimiento antifascista y antirrepresivo. Aunque no todo han sido apoyos desde la política, como por ejemplo la censura del Ayuntamiento de Zaragoza, donde gobierna el PP de Azcón con Ciudadanos y Vox, con el puesto que montasteis para el concierto de Isorray del pasado 23 de abril. ¿Cómo está siendo la relación con los partidos políticos y con las instituciones? ¿Hay comprensión y apoyo o prefieren no mojarse por ser un tema que no les es cómodo mediáticamente? Comentabas antes el caso de Yolanda Díaz. Pues claro, es que hay casos muy raros, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, cuando mi madre y mi padre fueron a las Cortes de Aragón, no mostraron su apoyo, no dijeron, nosotros creemos que tu hijo es inocente, pero sí que le desearon la mejor de las suertes y sí que, es decir, ha ido por fases y también un poco en paralelo con la polarización de la política. Es decir, cuando el Partido Popular empezó a girar ya de manera súper
súper clara hacia la extrema derecha con Pablo Casado. Pablo Casado vino a Zaragoza y en un mitin dijo que los 6 de Zaragoza éramos delincuentes por haber pateado a guardias civiles. Que es en plan, no había ni un solo guardia civil en esa manifestación, por favor. Y tampoco se nos acusa siquiera de patear a nadie, se nos acusa de tirar piedras y de quemar contenedores. Que siendo que lo que tiene es la carrera de Derecho, por lo menos podría haberse leído la sentencia, pero bueno. Bueno, la carrera de Derecho la tiene de esas maneras. Exacto. Pero bueno, luego con el Partido Socialista, bueno, en concreto con las Juventudes Socialistas de Aragón, sí que estuve hablando un poco con algunos de sus dirigentes. Sí que es verdad que me decían como, bueno, es verdad que es una injusticia, es verdad que tal, pero nosotros públicamente no podemos decir, no podemos hacer. Bueno, ya conocemos a los socialistas, entre comillas. Y luego, pues, obviamente, de los que sí que hemos recibido odio y bulos y mentiras directamente desde Vox, en concreto desde una persona que es David Arraiz. Hombre, sí. Este es amigo mío también, sí. Sí, pues es una persona que no para. En las Cortes no para con el tema de los 6. También, bueno, por decirlo, porque igual vosotros lo sabréis, pero igual los oyentes no, David Arraiz se presentó como acusación particular en el caso también de Rodrigo Lanza. Hostia, sí. Es decir, constantemente, no solo por parte de David Arraiz, sino también cuando fuimos al Congreso de los Diputados en Madrid. Estábamos, creo que en ese momento estaba hablando una diputada de Bildu, Bel Pozueta, puede ser. Estaba hablando la diputada de Bildu en ese momento y de repente empezó a sonar por ahí el himno de la Policía Nacional. Y básicamente había sido un tal Mariscal, que yo hasta ese momento no lo conocía, pero debe ser el responsable de comunicación del grupo parlamentario de Vox, que vio divertido hacer la gracieta de meter un altavoz debajo de un asiento. Hostia. Y poner la musiquita del himno de la Policía Nacional. Y bueno, una acción de la que además Vox se ha jactado como si fuese eso un boicot tremendo, como si no nos hubiesen dejado seguir haciendo la conferencia sobre los 6 de Zaragoza, pero es decir, se encontró el altavoz, se apagó y seguimos con total normalidad. Para ellos el momento himno de la República en la Roland Garros, ¿no? De aquel año. También en la extrema derecha necesitan esos Hostia, momentos. qué desocupado tienes que estar en la vida y qué poca vida tienes que tener para tu máxima función un día sea meter un altavoz en una conferencia que no pintas absolutamente nada y que encima te horroriza para hacer sonar. O sea, es que incluso dices, a mí me haría pereza, ¿no? Me puedo ir a otro sitio a hacer, ¿sabes? A trabajar, por favor, ¿no? Que para algo le pagan. Joder. Es tremendo, es tremendo. Yo dije, bueno, si este es el nivel, me parece ridículo. No llego a entender que haya llegado a tener tal relevancia en la política institucional española con ese modo de hacer las cosas, pero... Pues es que en todos los sitios es igual. En las Cortes de Aragón, pues la mitad de las sesiones no van. Igual, pues si es cada mes pues una sesión de las Cortes de Aragón, pues presentan una iniciativa cada 2 o 3 meses, ¿sabes? Es decir, es el partido de los vagos. O sea, sí, literalmente. Nos lo han dicho varios invitados de diferentes partidos. Creo que siempre ha sido off the record, me parece, pero nos lo han comentado varios que han pasado por aquí, nos han dicho siempre el discurso es el mismo, son unos vagos, o sea, no pegan ni chapa. Sí. Pero están ahí claro, si tienen ese discursito de ir en contra de los chiringuitos y tal igual, pero para chiringuito su partido. Totalmente. En ese sentido, un poco Ciudadanos 2.0 en realidad, o sea... la DJ evolución. ¿sabes? Tan distintos y a la vez tan iguales.
En la sociedad del déficit de atención en la que vivimos, donde cualquier noticia se diluye en la vorágine de las polémicas y zascas diarios, levantar una campaña y mantener la atención a largo plazo es realmente complicado, máxime en un caso como el vuestro, que cuenta con el silencio, como comentabas antes, y el ataque de los grandes medios de comunicación. Aún así, vuestra campaña continúa sin detenerse y cada día se conoce más el caso de los 6 de Zaragoza. ¿Cómo intentáis mantener vuestra campaña ante un escenario tan complicado? La complicidad, la fraternidad con otras organizaciones y colectivos es clave para continuar con la lucha. ¿Veis un crecimiento y reforzamiento del movimiento antifascista en la actual situación de crecimiento de la ultraderecha? Y la última, ¿solo desde la intersección de luchas como la vuestra y la de otros colectivos puede haber futuro antifascista en el Estado español? Vale, ostras, tiene traca esto, ¿eh? Es hora de monotes. A ver, desde luego, la principal estrategia a lo largo de la campaña fue aglutinar fuerzas en torno a organizaciones y partidos afines. Yo lo he dicho, nunca me he negado a que se sumasen al apoyo a ningún tipo de partido. Llegué a hablar hasta con las juventudes socialistas. Y por deciros que hasta intenté hablar con el que en su momento había sido secretario general de Vox, Santiago Morón. La cosa es que no quiso hablar conmigo, pero bueno. Yo, es decir, no solo dentro de las organizaciones y la gente que estamos conscientes, porque hay algo muy importante dentro de un caso represivo, que es que la gente tiene que creer que eres inocente. La gente tiene que creerte, tiene que... Y es muy fácil que los que siempre están al lado te lo crean, pero es muy complicado poder hacer una campaña con un discurso político y a la vez parecer inocente. Porque el problema es como que en este país hemos vinculado mucho el hecho de ser antifascista con ser violento, el hecho de ser rojo con quemar contenedores, el hecho de ser de izquierdas con ser un desordenado y oler mal. Y esto funciona así, básicamente, con prejuicios y estigmas que al final te tienes que quitar. Y el problema también es que cuenta mucho el apoyo de las organizaciones, pero lo que más cuenta a fin de cuentas, valga la redundancia, viene a ser el apoyo de la gente y que la gente te crea o no. Y eso supone lo que últimamente se habla muchísimo dentro de la izquierda, ganar el relato. Toda batalla política es una batalla por el relato. Pues un poco lo mismo. Si me recuerdas el resto de preguntas. Sí, bueno, diría que te has centrado más en la segunda que te hemos hecho. Sí. La primera sería un poco cómo intentáis defender o establecer ese relato, o sea, cómo mantenéis a flote vuestra campaña en este escenario. También te preguntaba que si veis un crecimiento y un reforzamiento del movimiento antifascista en la actual situación de crecimiento de la ultraderecha. Y la última era si solo desde la intersección de luchas como la vuestra y las de otros colectivos puede haber futuro antifascista en el Estado español. Pues, a ver, en primer lugar, para lo que vendría siendo ganar el relato, la estrategia principal ha sido redes sociales, difusión a tope. Es todo lo que tenemos, a fin de cuentas. No somos un gran partido político, somos familias obreras que intentan salir de esto como pueden. Entonces, no tenemos realmente una técnica preparada, ni hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo se puede hacer una buena campaña? Tú que tienes experiencia y tal. No lo sé, no sé ni siquiera si lo que estoy haciendo es efectivo o no. Entonces, vivimos un poco dentro de esa incertidumbre también. El movimiento antifascista yo creo que sí que está creciendo, porque yo creo que está cambiando de estrategia. Es decir, en los años 90, 80, 90, el enemigo que se combatía era el nazi que te metía una paliza en el parque. Ahora el nazi es eso, se ha metido en las instituciones. Y lo que hacen falta son estrategias nuevas.
Es verdad que el movimiento antifascista está creciendo, se está convirtiendo en un movimiento más transversal, se están incluyendo además las distintas luchas como el colectivo LGTBI, el antirracismo y además con sus protagonistas liderándolas, que es otra gran diferencia con los años 90. Y eso me parece un salto cualitativo brutal. Pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que necesitamos huir del argumento de solo la calle nos dará la victoria y huir del argumento de solo las instituciones nos darán la victoria. Creo que tenemos que entender que el fascismo crece en la institución y es como se puede observar que crece, pero si crece en la institución es porque primero se ha infiltrado en el barrio. Porque primero el discurso racista se ha metido en el barrio y ha hecho de las suyas y ha convencido a parte de la clase obrera. Entonces, yo creo que también el movimiento antifascista tiene que recuperar y no puede perder nunca ese aspecto de clase y volver a fundirse con las clases populares y obreras. Creo que es donde de verdad vamos a encontrar una táctica de cara al futuro. Para ir cerrando la entrevista, hemos hablado mucho de la dimensión política, judicial y mediática, pero muy poco de la dimensión personal y emocional, que tocábamos un poco al principio, que muchas veces es la segunda condena que se infringe en estas injustas y antidemocráticas decisiones judiciales. Ahora que se charla mucho de la salud mental y de cómo garantizarlo en medio de la precariedad vital y la crisis como normalidad en la que andamos inmersos, ¿cómo os encontráis a nivel de ánimos en los 6 de Zaragoza? ¿Se habla poco de esta segunda condena mental y emocional? El sentirse arropados y acompañados por la sociedad y la organización popular y colectiva es clave para no desfallecer ante un proceso tan injusto. Sí. De hecho, hay compañeros que lo están llevando muy mal, que les está costando, a mí ya me está teniendo costes de salud mental, pero hay compañeros que han llegado a replantearse opciones muy, muy problemáticas y muy chungas. De hecho, uno de ellos hace poquito que salió de un hospital psiquiátrico. Con esto quiero decir, es algo muy duro. Es muy complicado de vivir, aunque tengas conciencia de que te pueda pasar, aunque pienses, pues bueno, pues a mí me daría igual porque yo por la causa, lo que sea, pero luego una vez te pasa, de verdad que siempre es mucho más duro vivirlo desde dentro. Para mí el apoyo de la gente ha sido vital, porque os podéis imaginar que cuando una persona pisa una manifestación siendo consciente de que le pueden detener, pues lo está haciendo por los derechos de todos y todas, y ver que hay gente que reconoce que estás haciendo esa lucha por los derechos de todos y todas y ese compañerismo y esa solidaridad es algo muy bonito y que aviva mucho el corazón y me hace sentir cosas muy bonitas también. Pero para mis otros compañeros, por ejemplo, no os podéis imaginar lo vital que está siendo el ver que hay gente que cree que son inocentes, que cree que de verdad no se merecen lo que les está pasando. Sobre todo porque, claro, te criminaliza la sentencia, te criminalizan los medios de comunicación, pero muchas veces llegas a plantearte si siquiera igual tendría que haber estado en esa manifestación. Pues lo que os comentaba antes, hay compañeros que se arrepentían de haber ido. A mí eso es algo que me parece muy grave que pase en un sistema supuestamente democrático. Claro, que de alguna manera supongo que te culpabilizas y asumes tú la responsabilidad como de haberte arruinado la vida, ¿no? Cuando no es así. Pero es la percepción que subjetivamente tienes cuando eres tú el sujeto pasivo de toda esa situación. Claro, yo he tenido colegas que hasta me han dicho,
Bueno, pero eso es porque te metes en líos. Bueno, Claro. ¿en qué líos me meto? Estoy yendo a una manifestación como tú puedes ir a una manifestación en contra de lo que te dé la gana. Porque tienes el derecho de manifestarte en contra de lo que te dé la gana. Claro, si te estuvieras en Pero, calladico, no te pasaría nada. claro, es lo que te vienen a decir y es como, bueno, pero es que igual esto no tendría que estar pasando. No es que yo me haya metido en un lío, es que yo estoy manifestando mi opinión. Ya está. No Sí. hay... Es el mismo argumento de que van provocando o el de no te metas en política. Sí, el mismo argumento aplicado a todo, claro. Que además tiene reminiscencias Sí. del franquismo. Claro. Cuando las abuelas nos decían, no, hijo, no te metas en política, que esos son líos, que esos son... Así Pues es. viene de ahí. Sí. Para finalizar, para nuestros monotes que quieran ayudar y colaborar en la lucha por la solución de los 6 de Zaragoza, cuéntanos, Javi, cómo lo pueden hacer, dónde os pueden encontrar y qué eventos, charlas, etcétera, tenéis próximamente para que puedan acudir. Pues, a ver, la verdad es que ahora viene verano y para hacer difusión de esto un poco complicadillo porque se ha paralizado un poco. Pero lo que sí que podréis encontrar información y tal es a través de mis redes sociales, que además no las suelo usar mucho y las utilizo exclusivamente para compartir o cosas del caso o gatitos, básicamente, porque amo los gatitos. Me parece un buen tándem. Sí. Entonces, en Twitter me llamo Javichu Aijón, con TX en vez de CH, Javichu. Y en Instagram, javichu.aijón6zgz. Y pues bueno, también se difunden cosas a través de las redes sociales de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, que han sido vitales durante toda la campaña. Sin su apoyo habría sido imposible. Y poco más. Que es que no hay ninguna charla planificada para este verano, por desgracia. Claro. Bueno, sí, en la Universidad de Verano de Anticapitalistas, que es otra organización que se ha volcado. Ahí muchísimo tenemos amigos. ¿Tercera semana de agosto, puede ser? Sí. Las 2 últimas semanas de agosto creo que es que pilla fin de semana, final de la tercera, principios de la cuarta. Y pues ahora no recuerdo el día, pero por ahí tenemos una charla en la cual participaremos mi padre y yo. Bueno, otro año igual encontrabas alguno de estos dos allí. Este año no va a ser. Bueno, pues bueno, si quieres decir alguna cosa más antes de acabar la entrevista o quieres comentar algo más. Yo simplemente porque siempre que termino de hacer estas entrevistas me da la impresión de que asusto a la gente. Y les doy miedo a la hora de ir a una manifestación. Es decir, un caso represivo es complicado de pasar, pero créanme que sería muchísimo más complicado de lo que tendríamos que comernos todos y todas si esta gente sigue avanzando no solo en el Parlamento, en posturas ideológicas y culturales. Entonces, de verdad, pase lo que pase, salga una sentencia absolutoria o nos condenen y vayamos a la cárcel, que no haya miedo, o que si hay miedo es comprensible que lo haya, pero que no podemos reblar, que la lucha tiene que seguir hacia adelante y que esto no sirva para desactivar a ni un solo activista, sino para convencernos todavía más de que estamos en lo correcto y de que tenemos que salir a las calles. Pues con esto acabamos la entrevista. Javichu, muchas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Toda la fuerza y solidaridad de Radio Monotes para que os absuelvan de una vez, que ya está bien de esta pesadilla, y a nuestros monotes que arrimen el hombro, que colaboren y ayuden por la solución de los 6 de Zaragoza, porque mañana podría ser tú. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto, Javichu. Muy a gusto, la verdad. Sois muy buena gente. Me lo he pasado bien y hasta hablando de un tema así he podido reír y he podido... en pocas entrevistas he estado tan poco tenso y nervioso, la verdad. O sea, que es el diván muchas Monoter gracias. El diván Monoter lo hace todo.
Pues, muchas gracias, Javichu, por tus palabras. Muchas gracias a ti por venir a la entrevista y mucho ánimo. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube. Y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Solo soy una alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.